Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver el rol de las imágenes en la patología inflamatoria intestinal. Para comenzar, podemos decir que la enfermedad inflamatoria intestinal es un término genérico que principalmente abarca la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son las dos principales enfermedades inflamatorias que afectan al intestino. Eh, en la mayoría de los casos existen características particulares de cada una de ellas y se las puede distinguir muy bien, pero hay un bajo porcentaje, entre un 10 y un 15%, en que hay un solapamiento y es muy difícil la distinción y en esos casos se denomina colitis indeterminadas. En cuanto a la hepatogenia, todavía no se sabe la causa precisa. Hay factores medioambientales, factores genéticos, pero en general lo que ocurre es una alteración en la respuesta inmune a los antígenos, ya sean bacterianos u otros que hay en la flora intestinal, y esa alteración en la respuesta genera una inflamación de la pared del intestino. Em, en cuanto a la epidemiología, generalmente afecta a adultos jóvenes, es algo particular de esta enfermedad que puede comenzar desde la infancia hasta en un 20% de los casos, y también puede haber un segundo pico de incidencia entre los 60 y 70 años, pero en general son adultos jóvenes. Eso es lo más importante. En la enfermedad de Crohn no hay una predilección entre varones y mujeres, pero en la colitis ulcerosa sí, afecta generalmente más a los varones. Y esta es la foto del doctor Crohn que eh, estudió a muchos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en Nueva York. Generalmente eran pacientes judíos porque esa comunidad tiene una mayor predilección de desarrollar estas enfermedades inflamatorias del intestino, y allí adquirió un montón de experiencia y pudo describir muy bien la enfermedad. En cuanto a la presentación clínica, son síntomas crónicos de diarrea, dolor abdominal, a veces fiebre. Depende mucho de la fase de la enfermedad. Hay fases de actividad donde tiene estos síntomas y se denominan brotes, y hay otras fases que están inactivas y se llaman remisiones, donde no tienen pocos síntomas. Eh, en la enfermedad de Crohn también pueden presentarse con manifestaciones intestinales, pero también la colitis ulcerosa, así que eso también tenemos que tener en cuenta, que hay una afectación oftalmológica, cutánea, también articular, así que también eso puede ser una forma de la presentación de estas enfermedades inflamatorias intestinales. En cuanto a la fisiopatología, es muy importante tener en cuenta el área que está afectada del intestino. En la enfermedad de Crohn generalmente afecta el intestino delgado, con una predilección en el ilion terminal. eh, Son lesiones salteadas, segmentarias. Hay sectores que está afectado, que alternan con sectores respetados y luego otra vez un sector afectado. Eh, Suelen tener complicaciones con fístulas, abscesos. En cambio, la colitis ulcerosa generalmente afecta al colon, de distal a proximal, así que generalmente hay una rectitis que después puede irse hacia proximal. Eh, y eso son dos de las grandes distinciones entre una y otra. En cuanto al estudio del paciente, obviamente se hace un análisis de sangre en búsqueda de marcadores inflamatorios. La colonoscopía es una herramienta que generalmente se utiliza para la colitis ulcerosa y ya es diagnóstica y suficiente para ver las lesiones que hay en la mucosa, y permite tomar una biopsia para hacer una adecuada caracterización. Si bien no hay un patrón característico o pacto mnemónico, es una inflamación de la pared histológicamente, como cualquier otra colitis. Eh, en los estudios de imágenes también hay características particulares y eso lo vamos a detallar en esta clase. En cuanto al tratamiento, puede ser farmacológico, principalmente con esteroides o con inmunomoduladores, y ahora también los nuevos agentes biológicos.
Y en algunos casos, cuando es resistente al tratamiento farmacológico o cuando hay complicaciones como estenosis, fístulas, absceso o perforación, se requiere un tratamiento quirúrgico, como por ejemplo la colectomía. En los casos de enfermedad de Crohn puede haber eh, recidiva o recurrencia, y en casos de colitis ulcerosa, generalmente cuando se hace una colectomía ya no hay recurrencia. Y pasamos directamente al rol de las imágenes. Acá vamos a ver y vamos a describir el rol de los diferentes estudios por imágenes que disponemos, de lo más simple a lo más complejo. La radiología contrastada es un método que cada vez se utiliza menos, pero que en esta enfermedad tiene un rol principal, sobre todo para la evaluación de la mucosa y para tener un panorama general de la afectación, la extensión de la enfermedad eh, y las características particulares que puede llegar a tener. En cuanto a la técnica, se puede hacer un tránsito de intestino delgado simple, eh, digamos que eso se hace con la toma de contraste varitado, o se puede hacer un tránsito intestinal doble contraste con enteroclisis. Se coloca en una sonda que llega idealmente hasta el sector proximal del yeyuno. Por supuesto que es súper incómodo para el paciente, pero de esa manera se puede administrar eh, contraste varitado y luego también un poco de líquido como para distender las asas intestinales y generar un doble contraste y una buena opacificación de la mucosa como para evaluarla en forma adecuada. Eh, y el colon por enema se puede utilizar para evaluar el colon eh, y ver bien la extensión de la enfermedad en casos de cualquiera de las dos enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Sobre todo en tránsito intestino delgado para la evaluación de la enfermedad de Crohn. Vamos a ver el patrón de la mucosa, que pueden haber edemas, pueden haber úlceras, pueden haber un patrón en empedrado característico de esta enfermedad. Eh, las asas, cuando ya tienen una fase estenótica de la enfermedad, van a tener menor distensibilidad, entonces van a aparecer áreas de estenosis segmentarias, y allí es cuando se puede observar el signo de la cuerda, que generalmente se da en el ilion terminal cuando está afectado. Y esa asa que está muy afectada generalmente va a estar aislada o separada de las otras, se llama signo del asa orgullosa, porque también puede haber una hipertrofia grasa perintestinal de la grasa mesentérica que hace que el asa esté separada del resto. Pueden haber úlceras profundas y eso se denominan pseudosaculaciones, y que en una asa estenótica junto con esas saculaciones forman un signo que se llama espina dorsal, eh, que asemejan las espinas de un tallo de una planta. eh, y, y bueno, esos son varios de los signos que se han descrito para la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente para la enfermedad de Crohn, donde tiene todas estas manifestaciones. Por ecografía también se puede estudiar las asas intestinales, una técnica muy meticulosa, donde hay que tener mucha paciencia porque el paciente primero tiene que estar bien preparado, tratando digamos, de tener comidas que no le generen distensión gaseosa. eh, Hay que también utilizar una técnica de compresión gradual como para ir, eh, digamos, desplazando el aire y así acercar el asa a evaluar al transductor. Por supuesto que en pacientes delgados esto es mucho más eh, fácil de realizar, pero bueno, el asa intestinal se puede observar muy bien, sobre todo la pared del asa, donde podemos ver el patrón típico de, de tricapa que tiene el asa intestinal entre la mucosa, submucosa y la serosa.
donde lo que vamos a tratar de medir es la hiperecogenicidad de la submucosa y que podemos catalogarlo como engrosamiento cuando mide más de 3 milímetros. Eh, Así que eso es algo que se puede llegar a realizar. eh, Se requiere mucho entrenamiento, pero es de mucha utilidad. En algunos casos, donde el asa está muy cerca de la pared, se puede cambiar de transductor y hacer con el transductor de partes blandas, donde tiene mayor resolución para estructuras que están muy cerca del transductor y se puede evaluar muy bien, incluso colocando con una evaluación Doppler se puede ver la vascularización de la pared, que es un signo de, como vamos a ver más adelante, de actividad inflamatoria. Por lo tanto, los datos que tenemos que ver son engrosamiento parietal, la pérdida de la arquitectura normal de la pared intestinal, que en fases avanzadas esa tricapa se va a ir perdiendo. Como dijimos, la hiperemia en el Doppler y también en algunos casos se puede ver otros hallazgos extras intestinales como son la hipertrofia de la grasa, de la grasa mesentérica, perintestinal, algunas perforaciones, algunos abscesos. En cuanto a la tomografía computada, aquí hay que tener en cuenta un par de detalles, sobre todo el contraste oral y endovenoso. Eh, y acá vamos a hablar de ambas tomografías, la tomografía computada abdomen y pelvis común y corriente y la tomografía, la enterotomografía, que es específica para evaluar el intestino delgado. Idealmente ya sea una u otra, idealmente para cuando vamos a evaluar un paciente con enfermedad de Crohn, eh, tenemos que distender muy bien las asas intestinales delgadas, idealmente, porque es muy difícil. Se puede distender con diferentes contrastes orales, que puede ser desde agua, dándole grandes volúmenes en poco tiempo, 2 litros en media hora, por ejemplo, que es muy difícil que un paciente lo tome, pero es una opción. Después se pueden utilizar otras sustancias que son hipertónicas, es decir, que se van a mantener dentro del asa intestinal, como pueden ser manitol, por ejemplo, eh, y de esa manera mantener las asas intestinales bien distendidas. Eh, y por último, lo que tenemos que evaluar muy bien también es el contraste endovenoso, que cuando inyectamos tiene que ser en un tiempo un poco más temprano que el portal, alrededor de 50 segundos, donde vamos a obtener el mayor realce de las paredes intestinales. Y esa fase se llama fase entérica. En algunos casos también se puede administrar el contraste oral por enteroclisis y hacer una enteroclisis por TC, como se hacía el doble contraste en radiología contrastada. Eh, pero bueno, es una técnica también muy molesta para los pacientes y casi está en desuso. Por supuesto que va a salir perfectamente distendido, pero bueno, es muy, digamos, al ser muy incómodo para el paciente, es muy difícil que el paciente se vuelva a someter en los controles, por lo tanto, no es algo que se realice en forma rutinaria. Lo que se puede hacer, como dijimos, es administrar grandes volúmenes de contraste oral, lo que se denominan negativos, es decir, lo que son hipodensos, agua, manitol o algunos similares. El contraste oral positivo eh, está prácticamente no recomendado para estos casos eh, y se puede administrar cuando existe alguna duda de un absceso que por ahí puede llegar digamos, a confundirse con una asa intestinal distendida, pero solamente en esos casos. O en sospecha de fístula para ver el trayecto fistuloso. Em, ¿Qué hallazgo vamos a encontrar? Bueno, lo mismo, engrosamiento parietal. Podemos evaluar el patrón de realce, que puede ser homogéneo de toda la pared, puede tener un realce de la submucosa solamente o de la mucosa. Por lo tanto, eso nos da diferentes tipos de patrones de realce. Otra característica que vamos a tener es la evaluación, digamos, de la afectación, la extensión de las lesiones que son segmentarias.
donde vamos a ver áreas que están afectadas, que alternan con áreas respetadas y luego otra vez áreas afectadas. Eso es característico de la enfermedad de Crohn. Podemos evaluar más allá de la pared la grasa del mesenterio, si está hipertrofiada o no, y cómo está la vasculatura, que generalmente va a estar ingurgitada, y eso se denomina signo del peine, cuando podemos ver, por ejemplo, en esta imagen un corte coronal, todos los vasos bien marcados en el meso hacia la asa afectada. Por supuesto que el área afectada en una fase estenótica va a tener menor distensibilidad, y como complicaciones podemos buscar fístulas que pueden ir a la piel, pueden ir a otros órganos como la vejiga, como a un plano muscular como el psoas, o puede ir a otra asa intestinal, ya sea delgada o colónica, cualquiera que esté adyacente. También tenemos que buscar abscesos y flemones. Y algunas otras complicaciones como pueden ser obstrucción, perforación, en caso de colitis ulcerosa que afecta mayor al recto y al colon en general, puede como complicación haber megacolon tóxico cuando se distiende mucho el colon, y también las colitis ulcerosas tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. Por lo tanto es algo que también tenemos que buscar, algún engrosamiento parietal atípico con hallazgos que nos sugieran alguna patología neoplásica. En la resonancia magnética es algo muy parecido a la tomografía computada. En cuanto a los hallazgos, vamos a encontrar todo lo similar. Lo bueno que tiene la resonancia, por supuesto, es la cantidad de secuencias que nos van a dar mayor caracterización tisular, pero que no va a ser muy diferente a la tomografía computada. Quizás acá cobra mayor ventaja la resonancia, a que es un método que no requiere radiación ionizante. Por lo tanto, en estas enfermedades crónicas que requieren muchos controles en el tiempo, es bueno utilizar un método no sin radiación, como puede ser la ecografía, o la resonancia magnética, que nos da un pantallazo general de toda la evaluación intestinal. Por lo tanto, está cobrando mucha importancia las enteroresonancias. Enteroresonancia porque también idealmente tenemos que distender las asas intestinales, ya sea con un medio de contraste oral, como dijimos anteriormente, que puede ser agua, puede ser manitol. Esos se denominan bifásicos, es decir, que son hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, como el agua. Por lo tanto, nos permiten evaluar el realce parietal en secuencias T1 luego de la administración del contraste. Otras secuencias que se utilizan mucho es como la que estamos viendo en esta diapositiva, que es las secuencias balance, balanceadas, donde van a permitir muy bien la evaluación de la grasa, de la pared del intestino y también de la luz intestinal, que va a tener característicamente eh, hiperintenso lo que es un contenido líquido. Por lo tanto, es una linda secuencia que se puede utilizar en estos casos y se utiliza ya sea en cortes axiales como coronales. Y otra cosa que tenemos que agregar en los protocolos de enteroresonancia y que son de utilidad es la secuencia de difusión. Entonces vamos a utilizar secuencias T1 sin y con contraste, secuencias T2 con saturación grasa, secuencias balanceadas y secuencia de difusión. Eh, ¿Qué hallazgo vamos a buscar? Lo mismo que buscábamos en la tomografía, engrosamiento parietal, vamos a evaluar el mesenterio, el patrón de realce, la vascularización del meso, búsqueda de complicaciones como estenosis, fisuras, que las fisuras son como lesiones prefistulosas, es decir, son pequeñas erosiones de la mucosa que después se van a transformar en en una fístula. Por lo tanto, eso tenemos que buscarlo, es muy difícil de visualizarlo, pero lo podemos ver sobre todo en cortes axiales a la pared intestinal. Eh, Ahí si se puede hacer una secuencia balanceada con cortes finos volumétricos,
nos va a permitir jugar un poquito con los planos, las reconstrucciones multiplanares, como para llegar a hacer un corte o una reconstrucción en un eje corto, digamos, en un corte axial al asa intestinal. Eh, y bueno, las mismas complicaciones que podíamos evaluar con la tomografía computada, como pueden ser perforación, megacolon, etcétera. Como le dije anteriormente, existe algún tipo de solapamiento en algunos casos, eh, por lo tanto, repasar las características diferenciales entre la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa es fundamental, y acá vamos a hacerlo en un cuadrito. Eh, una de las principales es qué segmento del intestino está involucrado. El intestino delgado de la enfermedad de Crohn es lo más frecuente, pero también puede estar afectado el colon, sobre todo el colon derecho, pero en algunos casos también puede haber afectación del colon izquierdo, también en algunos casos puede haber afectación de el tracto intestinal superior, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que afecte el intestino delgado y sobre todo el ilion terminal. En la colitis ulcerosa, lo que predomina es el compromiso del colon, por supuesto, y sobre todo del recto en el 95% de los casos. El ilion terminal solamente está afectado cuando hay una pancolitis, digamos, por extensión de la enfermedad, o si no, no afecta al intestino delgado. Eh, en cuanto a la distribución de las lesiones, como habíamos dicho, en la enfermedad de Crohn son lesiones salteadas que alternan áreas con lesiones y áreas respetadas. En la colitis ulcerosa, en cambio, la enfermedad es continua. Afecta al recto y hacia proximal va afectando el sigma, después el colon descendente, y si se extiende la enfermedad puede llegar hasta el colon derecho y incluso el ilion terminal, como mencionamos anteriormente. En cuanto al género, como también dijimos, en la enfermedad de Crohn no hay una predilección de género, en cambio en la colitis ulcerosa afecta mayor a hombres. En la pared intestinal hay que tener en cuenta que en la enfermedad de Crohn el signo del halo es poco frecuente, generalmente hay un engrosamiento eh, marcado de la pared del intestino, y cuando hay un realce, el realce es homogéneo. Y la serosa va a ser irregular porque es muy frecuente la afectación, digamos, extra o transmural. Es característico la afectación transmural de la enfermedad de Crohn. En cambio, la colitis ulcerosa, vamos a ver típicamente el signo del halo en cuanto al patrón de la pared. En algunos casos vamos a ver más frecuentemente la grasa depositada en la submucosa, en la colitis ulcerosa. La pared no va a estar tan engrosada y va a haber una serosa lisa, y característicamente se pierden las obstrucciones típicas que hay en un patrón de colon normal. Otras características diferenciales son el compromiso perianal, que en la enfermedad de Crohn es muy frecuente encontrar fístulas perianales, y en la colitis ulcerosa, a pesar de que la afectación rectal es muy frecuente, generalmente no hay complicaciones perianales. Eh, En cuanto a la afectación de la grasa mesentérica, en la enfermedad de Crohn es muy frecuente, sobre todo en casos crónicos. En cambio, como en la colitis ulcerosa ni siquiera está afectada la grasa mesentérica porque no hay afectación del intestino delgado. Los abscesos son bastante comunes en la enfermedad de Crohn, en cambio en la colitis ulcerosa es muy poco frecuente. Complicaciones extraintestinales, los dos tienen complicaciones porque, como dijimos anteriormente, es algo que tiene que ver con una respuesta inmune y una predicción genética. Por lo tanto, es una enfermedad que, si bien afecta principalmente el intestino, algunos lo consideran como algo sistémico. Pueden haber litiasis biliar, renal, estatosis, abscesos hepáticos, pancreatitis, afectación ósea, cutánea, oftalmológica. En la colitis ulcerosa es bastante característico la colangitis esclerosante primaria. Eh, Así que bueno, hay asociaciones con otras enfermedades. Y las otras características distintivas,
El megacolon tóxico es bastante frecuente en la colitis ulcerosa como complicación. La grasa submucosa, eh, sobre todo, digamos, en la colitis ulcerosa, podemos encontrar ese depósito de grasa en la submucosa y eso se puede ver muy bien en una tomografía computada, una resonancia magnética o incluso en la ecografía. El, el riesgo de cáncer es alto en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn generalmente no hay una asociación. Y la recurrencia postquirúrgica es frecuente en la enfermedad de Crohn, en cambio en la colitis ulcerosa prácticamente nunca ocurre porque después de la colectomía ya se considera que no suele haber recurrencias. Otra característica importante en cuanto al rol de las imágenes en estas enfermedades inflamatorias intestinales, tenemos que tener en cuenta los patrones evolutivos de la enfermedad de Crohn, eh, que podemos llegar a encontrar al momento del estudio, un patrón inflamatorio, donde predominan los hallazgos inflamatorios, un patrón estenosante, donde vamos a ver el signo de la cuerda o estenosis en tomografía o en resonancia, y un patrón penetrante o fistulzante. Estos patrones nos hablan mucho de la evolución de la enfermedad. Por supuesto que un patrón inflamatorio va a predominar en estadios tempranos y ya cuando la enfermedad avance en años y tenga más de 10, 15 años, vamos a tener un patrón penetrante o fistulizante. En cuanto a la evaluación de la actividad inflamatoria, también las imágenes cobran un rol importante y tiene una alta asociación con la presentación clínica o esa fase de actividad que tiene clínicamente. El paciente tiene con dolor, fiebre, diarrea y en las imágenes nosotros vamos a poder ver algunos signos que nos hablan de la actividad inflamatoria. Y sobre todo tienen que ver la mayoría de los signos con el aumento de la vascularización. Por lo tanto, el patrón de realce, si vemos un realce intenso, si vemos Doppler en la, digamos, una hiperemia con el Doppler en la pared intestinal, si vemos el signo del peine con la ingurgitación de los vasos mesentéricos, eh, si vemos también un patrón de realce típico en secuencias T1 luego de administración del contraste endovenoso, incluso si vemos una, eh, una restricción en la difusión, todo eso nos hablan de actividad inflamatoria. Y también las fístulas y los abscesos son considerados como signos de actividad inflamatoria. Y otra cosa que podemos evaluar con las imágenes y establecer y transmitir al médico es la valoración de la respuesta al tratamiento. Y ahí son controles y hay que ver y hacer estudios comparativos con los previos para ver cómo fueron cambiando los hallazgos y si podemos tratar de transmitir en el informe qué cambios hubieron y en qué fase podemos estar, si hubieron mejoras, si estamos en una fase de remisión donde no hay signos de actividad inflamatoria o estamos en una etapa de actividad inflamatoria. Por último, vamos a hablar rápidamente de las fístulas perianales, eh, que como dijimos es una complicación bastante frecuente de la enfermedad de Crohn. Casi la mitad de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn desarrollan fístulas perianales en el transcurso de la enfermedad a lo largo de los años. Es decir, cuando más crónica sea la enfermedad, es más frecuente que lo desarrolle. Incluso en algunos casos es la forma de presentación. Primero se presenta con fístulas perianales y antes de que tengan algunos signos intestinales propiamente dichos. Y en el 34% de los casos las fístulas son recurrentes, o sea, a pesar de que tengan un tratamiento quirúrgico, vuelven a aparecer fístulas perianales. Acá lo más importante en cuanto a las fístulas perianales es conocer muy bien la anatomía de la región anal. Por lo tanto, el canal anal va a tener una mucosa y va a tener una pared que va a ser
muscular propia del canal anal, y eso va a ser el esfínter interno, y luego va a tener un plano muscular por fuera de la pared del canal anal, que generalmente está representado por músculos, entre ellos el elevador del ano, que van a conformar el esfínter externo. Y esto va a ser muy importante a la hora de clasificar las fístulas. Entonces, en un corte axial, este es un esquema, vamos a tener la luz del canal anal, la pared eh, intestinal, la pared muscular, digamos, del canal anal, eh, y después vamos a tener un plano muscular externo. Acá con asterisco está las fosas isquiorrectales. Algo para tener en cuenta en cuanto al trayecto o cómo se conforman las fístulas perianales, es un trayecto que tiene un orificio de origen, generalmente en algún sector del canal anal, que puede ser en la pared anterior o en algunas paredes laterales o pared posterior. Ahí lo que tenemos que ver en un corte axial es como en las agujas del reloj, clasificarlos a qué hora están, eh, dónde está el orificio de origen. Después ver si ese trayecto, a partir del orificio de origen, tiene un trayecto primario que puedes atravesar o no el esfínter externo, y de esa manera clasificarse en interesfinteriano o transesfinteriano. Y ese trayecto luego puede tener trayectos secundarios, abscesos, o solamente ser un trayecto único, primario, que se extiende hasta generalmente la piel perianal, eh, o del periné, o en muy pocos casos pueden ir a otros órganos como la vagina. Eh, por lo tanto, tenemos que ver todos estos componentes, tratar de identificar el origen interno, en qué sector o en qué hora de la pared anal tiene ese origen, cómo es el trayecto y hacia dónde va, y por último la apertura cutánea. Hay una clasificación eh, o dos clasificaciones. La de Parks es más quirúrgica, y la clasificación del Hospital St. James, que se utiliza más por parte de los radiólogos, hace una adaptación a la de Parks y tiene en cuenta más bien cortes axiales y que no son más útiles en las resonancias magnéticas. Y esta es la clasificación. El tipo 1 es una fístula lineal, o sea, de trayecto único, interesfintérica. Eh, la 2 también es interesfintérica, pero tiene algún absceso o un trayecto secundario. El tipo 3 ya es transesfintérica, de trayecto único. El 4 es transesfintérica, pero ya con un trayecto secundario, con un absceso, generalmente en la fosa isquiorrectal o isquional. Y el 5 es cuando se va hacia cefálico, por arriba del plano del elevador, del músculo elevador del ano. En forma esquemática podemos ver en cortes axiales, ese es el tipo 1, el tipo 2 cuando tiene algún trayecto secundario o una colección, siempre interesfinteriana. El tipo 3 es cuando atraviesa el esfínter externo, entonces transesfintérica, pero de trayecto único. El tipo 4 es cuando tiene alguna complicación, ya sea abscesos o trayectos secundarios. Y el tipo 5 es cuando tiene un compromiso, como vemos acá en esta imagen coronal, donde se puede ver mejor. Es un esquema de cortes coronales, cuando tiene un absceso o un compromiso por arriba del plano del elevador del ano. Muy bien. En cuanto a los estudios de imágenes, la evaluación con ecografía endonal es de utilidad, sobre todo para las fístulas que son superficiales y muy pequeñas, donde tiene alta sensibilidad y especificidad. Y si se le combina con la inyección de agua oxigenada a través del orificio fistuloso,
la sensibilidad aumenta y también se puede distinguir entre una fístula que está activa versus una fístula fibrótica. La limitación es que es una evaluación más superficial y no puede evaluar planos profundos y por tanto en ese caso se queda un poco corta. Yo no puedo eh, decirle mucho más porque no tengo experiencia en ecografía endonal. En resonancia magnética eh, es uno de los métodos que más se utiliza hoy para la estadificación o clasificación o evaluación de las fístulas perianales. Tiene una alta sensibilidad para ver los trayectos tanto superficiales como profundos. Se evalúa muy bien la localización, la extensión, la gravedad, con mucha precisión cómo es el trayecto. Distingue muy bien entre fístulas activas y fibróticas. Y en cuanto a la técnica, es muy importante dos puntos. Uno es que se evalúe muy bien la zona. Generalmente, como piden una resonancia de pelvis para evaluación de fístulas perianales, eh, el protocolo por ahí no incluye cortes caudales que lleguen hasta la piel más inferior del perineo. Y eso es sumamente importante para tener una evaluación completa. Eh, y otra cosa que generalmente no tienen los protocolos habituales de pelvis es el STIR coronal. Y en este caso, en fístulas perineales, es muy importante y sobre todo que estén angulados al canal anal. Eh, Esas son dos particularidades. Entonces se utiliza un protocolo de pelvis de alta resolución, donde el T2 no va a dar, como esa imagen, un gran detalle anatómico. Eh, el T2 de alta resolución, es decir, con un FOB chico, con cortes finos, por lo menos de 3 milímetros. Y luego eh, utilizar T2 con secuencias de saturación grasa, como puede ser un STIR, un T1 sin y con contraste, para evaluar el realce de los trayectos, sobre todo de las paredes, y también es de mucha utilidad, como le dije anteriormente, un STIR coronal. ¿Qué vamos a ver en resonancia magnética? Los T2 de alta resolución sirven mucho para el detalle anatómico. El STIR tiene mayor contraste para ver el trayecto fistuloso porque la grasa va a estar oscurecida y el trayecto va a estar bien marcado con una señal intermedia en las paredes y con un contenido bien hiperintenso. Cuando hacemos T1 y son secuencias T1 con FATSAT, es decir, con saturación grasa, vamos a ver muy bien otra vez el realce parietal que tienen los trayectos fistulosos y el contenido, tanto del absceso como el trayecto, va a permanecer hipointenso, sin realce. ¿Cuáles son las limitaciones en la resonancia? Generalmente es bastante difícil, como en este caso de la imagen, identificar el orificio de origen del, si está en hora 12, en hora 11, en este caso, no se ve con precisión, estimamos que sí, porque el trayecto es hacia anterior y paramedial derecho, en este caso incluso con un absceso. Lo podemos clasificar como estadio 4, ya haciendo un poquito de práctica, porque es transesfinteriano y con un absceso, es decir, con una saculación en el trayecto. Y otra cosa que tiene como limitación la resonancia magnética es que tiene menor sensibilidad en la detección de fístulas anovaginales. Eh, Muy bien, con esto damos por terminado la charla, espero que les sea útil.